Oiga, de no creer. Igual yo no creo, yo no sé si ustedes creen esto que les voy a contar en ese momento, pero antes de contarles esto, háganme un favor o háganos un favor. Suscríbanse, activen la campanita, déjenos muchos comentarios, compartan este enlace para que tengamos mucha más comunidad. Oiga, ustedes han visto por ahí, han escuchado el tema de las encuestas sobre la carrera presidencial. Pues una agencia que se llama Polymarket dice que Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda están empatados con el 36%. Cosas de no creer, pero ya les voy a contar esta historia. Polymarket, el mercado de apuestas más grande del mundo, dio a conocer su más reciente medición. Según esta, el candidato Abelardo de la Espriella tiene un 36% de probabilidades de llegar a la Casa Nariño, el mismo porcentaje con el que cuenta el senador Iván Cepeda. Debajo de ellos aparece Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín y 2 veces aspirante presidencial con el 14% de probabilidades. Y en el cuarto lugar, el exembajador Roy Barreras con el 6.9% de probabilidades. El pasado 22 de diciembre, el denominado Pacto Amplio, en el que converge la izquierda de Colombia, anunció que tanto Iván Cepeda como Roy Barreras, quienes aparecen en esta medición, estarán en una consulta en marzo de 2026. Ese pronunciamiento permanece abierto a la adhesión posterior de otros partidos políticos, movimientos, nuevas ciudadanías y precandidaturas presidenciales de la izquierda, el progresismo y el liberalismo socialdemócrata, que comparten la tarea histórica de unidad, que estén dispuestos a acordar una base en común de identidades programáticas, orientadas, entre otros propósitos, a la defensa y profundización de las reformas sociales. Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán un lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votación, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor o vencedora asumirá como presidente de Colombia el próximo 7 de agosto de 2026 para un periodo de 4 años. El declive del exministro Luis Fernando Velasco se enfrentó a César Gaviria por Petro y esperó meses para ocupar un cargo que lo llevó a la cárcel. El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tenía 2 intenciones tras su paso por el gobierno de Gustavo Petro. Una, quedarse con el Partido Liberal, tumbar a César Gaviria de la dirección general del Trapo Rojo y dirigir la casa política hacia el progresismo. La segunda, aspirar a la presidencia, como lo confesó a varios políticos en el Huila, donde estuvo a finales de junio del 2024, en plenas fiestas de San Pedro, días antes de que el presidente oficializara su salida del cargo en medio del escándalo de la UNG. Velasco no logró ninguna de las dos cosas. Hoy carga el INRI, que le arruinó al menos por ahora su carrera política. El escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo de desastre. El mayor ruido de la actual administración, en el que él, según la fiscalía, habría sido una pieza determinante como jefe de la política. Al parecer, gestionó millonarios recursos y contratos de esa entidad para varios congresistas, a cambio de que aprobaran en el legislativo las reformas de Gustavo Petro. Velasco pasó de su vida cómoda en Popayán tras salir del gobierno Petro a una cárcel en Cali, en el Valle del Cauca. Y lo más probable, si nada extraordinario ocurre, es que termine condenado judicialmente y pasando varios años privado de la libertad. Luis Fernando Velasco se ganó el Ministerio del Interior a pulso. Después de abortar su idea de ser precandidato a la presidencia, se echó encima la campaña presidencial de Gustavo Petro e hizo parte del equipo de políticos que se rebeló en contra de César Gaviria y buscó propinarle un golpe político. Al final, consiguió que varios senadores y representantes liberales terminaran respaldando al político de izquierda, pese a que Gaviria pidió a su bancada apoyar a Federico Gutiérrez en la primera vuelta presidencial. Velasco recorrió el país y agrupó un sector importante de liberalismo alrededor de Petro, pero no fue premiado inicialmente en el gobierno. En agosto del 2022, cuando el presidente se ciñó la banda presidencial, no contó con Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior. El cargo soñado del payanés fue para Alonso Prada, santista, exsecretario privado de Juan Manuel Santos y aliado de Roy Barreras, primer presidente del Senado de Petro. Velasco, en silencio y decepcionado, supo esperar y se convirtió meses después en alto consejero presidencial para las regiones, un cargo importante, cercano al presidente y que sirve como puente entre los ministros, el jefe de Estado y los gobernadores y alcaldes de todo el país. Pero no fue suficiente. Velasco estuvo en la banca esperando durante meses el pitazo para entrar a la cancha y lo consiguió. Alfonso Prada, con el desgaste del arranque del Congreso, renunció
y Gustavo Petro llamó a Luis Fernando Velasco al Ministerio del Interior. Lo primero que hizo fue impulsar la fallida reforma a la salud de la exministra Carolina Corcho y de tratar de recomponer la unidad nacional que Petro había dinamitado, aunque solo lo logró a medias. Como César Gaviria no jugó en su lado, la guerra desde el gobierno se agudizó contra el oficialismo del Partido Liberal. Hoy, César Gaviria sigue en la dirección del Partido Liberal. La mayoría de las reformas de Petro no se aprobaron y Luis Fernando Velasco enfrenta graves líos judiciales que amenazan con sepultar su amplia carrera política. No se olviden suscribirse, activar la campanita, dejarnos sus mensajes de apoyo. Los estaremos leyendo y si tenemos la oportunidad vamos a contestar todos sus mensajes. No se olviden que esto es El Tablero. Cruce entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe por el decreto de emergencia económica. No engañe más al pueblo. El mandatario colombiano aseguró que el expresidente benefició a los más ricos en su administración. Gustavo Petro, presidente de la República, respondió a los reparos al expresidente Álvaro Uribe sobre el decreto de emergencia económica expedido por el gobierno nacional. El mandatario aseguró que el líder del Centro Democrático, quien presentó una tutela junto a su partido que busca detener los nuevos impuestos que traerá la declaratoria, engaña y que busca proteger a los más ricos de Colombia. Pienso que una tutela podría proteger a los ciudadanos de los abusos del gobierno, al menos mientras termina la vacancia de la Corte, manifestó Uribe en X. El presidente respondió: proteger a los ciudadanos o al 0.6% de ellos, que son los más ricos de Colombia, y acusó al expresidente, así como a Iván Duque, de llenar al país de reformas tributarias. La de Carrasquilla la derrotó el pueblo y todas sin excepción se trataron de IVA al consumo popular. Exoneraron más a los poderosos, dijo Petro en redes sociales. También aseguró que creció enormemente la desigualdad social en sus gobiernos y que ellos iniciaron el estallido social. Petro recordó que presentó reformas tributarias contrarias a las presentadas por Uribe. Dijo que todas iban a los sectores más ricos de la sociedad y recalcó que a la que logró pasar le quitaron la progresividad. También acusó al expresidente de controlar la institucionalidad que permitió el paso de sus normas. En las otras reformas tributarias que presenté, aún con mayor progresividad que la de Ocampo, es decir, apuntaban a un recaudo de impuestos a los más ricos del país, simplemente usted, expresidente Uribe, con la institucionalidad que aún controla, pues gobernó casi todo lo que llevamos de este siglo, no permitió aprobarlas en el Congreso, manifestó el presidente. Frente a la intención de frenar el nuevo decreto del expresidente, Petro dijo que lo que busca es que los megarricos de Colombia, el 0.6% de la población colombiana, no pague un centavo en el 2026. Después, que el solo gobierno de Duque les entregó 70 billones en subsidios y provocaron que se disparara el déficit primario. Esos subsidios se financiaron con deuda pública, expresidente, señaló Petro, y los acusó de hacer parte del egoísmo social y la irracionalidad económica. Igualmente, advirtió que de no permitir los nuevos impuestos, la deuda estallará en la próxima evaluación. Concluyó acusando al líder del Centro Democrático de mentir. Así que no diga mentiras, señor expresidente Álvaro Uribe. En la tutela, el Centro Democrático espera que se frene el decreto de emergencia económica con el fin de que los magistrados de la Corte Constitucional puedan revisarla sin que los nuevos impuestos entren en vigencia. ¿Qué tal les pareció esta noticia, este choque de trenes que estamos presentando acá en El Tablero? Esperamos que se suscriban, que nos dejen sus comentarios, que activen la campanita, que compartan todos estos videos que estamos realizando para ustedes. Recuerden, esto es El Tablero.